Muy buenas tardes para todos. Soy Andrés Duque García, representante de la Red de Museos de Risaralda ante la Mesa Nacional de Museos de Colombia. Hoy me encuentro en la Biblioteca Hernando Mejía Arias del Museo de Arte de Pereira y estoy aquí para celebrar con todos ustedes el Día Internacional de los Museos. Este se celebra cada 18 de mayo desde 1977. El tema para este año es el futuro de los museos, recuperar y reimaginar. El Día Internacional de los Museos del 2021 nos invita a crear, imaginar y generar nuevas prácticas de co-creación de valor entre diferentes entidades y también para que podamos innovar frente a las problemáticas ambientales, sociales y económicas que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Por esta razón, diferentes entidades museales de la ciudad de Pereira nos hemos unido en un trabajo colaborativo en donde vamos a compartir diferentes experiencias que hemos tenido en las entidades llevadas a la virtualidad. Entidades como la Alianza Francesa de Pereira, el Colombo Americano, el Museo Lucy Tejada y el Museo de Arte de Pereira estamos aquí para celebrar con ustedes el Día Internacional de los Museos. Esperamos lo disfruten. Bienvenidos al Museo Lucy Tejada de la Secretaría de Cultura de Pereira del Gobierno de la ciudad. Haremos un recorrido para entender la obra de la artista pereirana Lucy Tejada Sáenz a través de las salas Ser, Hacer y Decir, donde ustedes comprenderán quién fue el artista, qué la inspiró y cuál fue su contexto. Bienvenidos. Aquí inicia su recorrido por el Museo Lucy Tejada. Ingresando por la puerta de entrada al lado derecho se encuentra la sala Ser, un espacio en el cual se hace un breve panorama del mundo de Lucy a través de retratos de su infancia y anécdotas de su formación e intelectualidad por medio de fotografías con personajes como Alejandro Obregón, Enrique Grau, David Mansur, fotografías en su taller de grabado o referencias de premios recibidos. Los caballetes simulan el taller donde la maestra trabajaba y en la vitrina de la derecha se encuentra una parte de su colección personal de armadillos. Dentro de las principales obras de esta sala se destacan Memoria, Ciega abeja de amargura, 1991, óleo sobre lienzo. En palabras de Lucy, Memoria, ciega abeja de amargura. Está situada en los paisajes de mi infancia. Son cosas que le quedan a uno en la memoria y las quiere. Evoco nuestro viaje al valle en tren. En medio del cuadro, la mamá peinando a la niña. Al lado y un poco más atrás, la niña el día de su primera comunión con una mariposa negra de mal agüero. Mamá hacía muchas cosas. Pintaba, confeccionaba sombreros para las señoras elegantes de Manizales y Pereira. Allí están los sombreros. Son evocaciones oníricas de mis recuerdos y sentimientos infantiles, no retratos. Aparecen los guijarros o formas de colores que bajan en diagonal. Son hitos del tiempo y finalmente yo corriendo con los brazos en alto. Autorretrato, 1958, óleo sobre cartón paja. Lucy realizó a lo largo de su vida, como muchos artistas, algunos autorretratos. En esta pintura, además de plasmar su belleza y su virtuosidad como artista, también hace parte de una serie de pinturas que realizó hacia finales de los años 50, en donde experimenta con óleo sobre cartulina preparada previamente. Coloquio, 1960, óleo sobre lienzo. Esta obra hace parte de estas composiciones geométricas más humanizadas. Allí, en muchos de estos cuadros, como este que vemos aquí, la mujer es la protagonista, tiene un sitio muy importante dentro de la pintura. Estos cuadros evocan de una u otra manera a las figuras egipcias, también un mundo de mujeres que en medio de la monotonía tienen ciertas dinámicas que las hacen únicas.
Continuando el recorrido está el acceso a la segunda sala denominada Hacer. Allí se encuentran pinturas sobre tela o madera y unos grabados en punta seca. Esta sala expone principalmente las características estéticas y técnicas que harían posible que la maestra se destacara dentro del campo artístico colombiano desde mediados del siglo XX y permite, por otro lado, apreciar la influencia que tuvo de las vanguardias artísticas europeas y de sus viajes y vivencias en La Guajira y en España. Sus obras más destacadas para esta sala son Salineros de Manaure, 1951, óleo sobre lienzo. Para la artista, su vida en España estuvo llena de mucha nostalgia, pues el invierno logró que ella añorara el verde de su tierra natal. Así que hizo esta serie de pinturas sobre La Guajira, en donde a través del recuerdo de sus vivencias en ese territorio, plasmó cada uno de los aspectos que más le llamaron la atención. En este periodo, su pintura y trazos se vieron influenciados por Gauguin, unas pinturas en donde se puede apreciar el sol de La Guajira y unos personajes hieráticos recreando las escenas de la cotidianidad. El Adiós, 1954, grabado en metal. Este grabado forma parte de una serie de trabajos en la técnica de punta seca que realizó la artista en España. Allí plasmó varias escenas de esa cotidianidad en ese mundo nuevo que conoció al vivir en otro país. Plasmó en sus grabados escenas como algunos aspectos de Ávila, ciegos, vendedores de lotería, mujeres, como en este caso específico esta obra titulada El Adiós. Insecto en blanco, 1961, técnica mixta. Este fue un periodo de la artista en la que realizó varios insectos. Después de sus apacibles cuadros, entró en esta época en donde pintaba insectos con aguijones o púas, de aspecto agresivo. La artista atravesaba un momento de angustia por una enfermedad que padecía en ese momento su hijo Alejandro, y este sentimiento se veía reflejado en sus pinturas. La tercera sala del museo lleva por nombre Decir, y hace honor a un espacio de diversas obras de Lucy en donde se muestra parte del pensamiento de la artista y de las preocupaciones que quiso expresar a través de sus pinturas, grabados y dibujos. Elementos como las máquinas que hacían parte de las industrias en crecimiento y en general los efectos de la tecnología en la vida del hombre, pero especialmente en las mujeres y niños oprimidos. Aquí se destacan obras como Encantadas, 1979, grabado en acrílico. Este grabado hace parte de una serie inspirada en los Galápagos. En medio de la desolación y la angustiosa industria en donde hay máquinas haciendo máquinas, en estos grabados, Tejada plasma una fauna endémica, extraña y mansa, dominando la soledad y el silencio. Acá apreciamos este paisaje en donde el ave podría ser más protagónico que las mismas mujeres que aparecen en la composición, en medio de un paisaje en donde la naturaleza de igual forma está siendo absorbida por la mano del hombre. Los que salen 2, 1981, técnica mixta. En palabras de la maestra Lucy, este cuadro, como muchos de su serie Oxígeno, muestran máquinas de tierra, de vapor, interplanetarias con rayos láser, lunares y electrónicas. Un mundo de la intromisión de elementos mecánicos en contraposición a la naturaleza. Un nuevo lenguaje de tubos retorcidos, calderas, tornillos, hélices, ruedas, poleas y grúas arman un insólito panorama surrealista donde se asoman animales como cormoranes o armadillos, reforzando la situación absurda donde están escondidos estos pequeños seres prisioneros de un tiempo y una adversidad, con la inocencia asombrada de su desventura. Palabras de Lucy Tejada en entrevista. Pasajeros, serie Oxígeno, 1976, técnica mixta. Mi imagen del futuro es la de niños que no van a poder respirar, que no van a conocer una flor, donde los pájaros solamente podrán verlos en los museos porque no existirán. Lucy. Continuando con el recorrido por el museo, casi antes de finalizar,
se encuentra una sala de lectura que invita al público a reflexionar sobre la vida de la artista y asimismo a contemplar las obras inmersas allí, en un espacio que tiene dentro de sus referentes el mobiliario de la sala de la casa original de la artista. El recorrido por el Museo Lucy Tejada finaliza contemplando y caminando junto a una réplica a escala del mural realizado por la artista. El original fue hecho en 1957 y se encuentra en el Club Rialto de Pereira, así que esta réplica es una manera de difundir esta obra y hacer posible que muchas más personas la puedan contemplar, ya que el edificio es privado. Esperamos que el recorrido haya sido de su agrado. Los textos y testimonios para este audiovisual fueron tomados del libro Lucy Tejada, su obra, 1997, de Alejandro Valencia Tejada. ¡Hasta pronto! Hola amigos, bienvenidos. Les voy a dar aquí un rápido recorrido por el proyecto Conexión en Casa del Mar. Casa del Mar está ubicado en el sector La Florida, en la ciudad de Pereira. Y para quienes conocen mi obra de arte espacial, saben que es una obra que vincula arte, ciencia y tecnología. En este caso de esta obra Conexión, que es una intervención en el espacio, está elaborada con pigmentos de última tecnología, nanopigmentos que brillan en la oscuridad. Entonces, una cosa es lo que podemos ver con la obra como lo estamos viendo en este instante con la luz normal, y otra muy diferente lo que podemos ver en la oscuridad. Por ello hemos generado una penumbra artificial bloqueando la luz y los visitantes pueden ver el efecto de fotoluminiscencia en el día. Cuando los visitantes vienen acá, pues viven esta experiencia fotoluminiscente que también es aplicado en algunas obras, y ahorita más adelante pues les mostraré como unas fotos de cómo se percibe el espacio, en la oscuridad, porque es muy difícil grabarlo. Bueno, además de la experiencia fotoluminiscente que pueden vivir nuestros visitantes, les voy a compartir un proyecto actual en el que estoy trabajando que implica la realidad aumentada. La realidad aumentada en el contexto artístico, donde a través de nuestros dispositivos o nuestros smartphones podemos
visualizar algo que no está acá, pero que en este momento se hace evidente gracias a la tecnología de la realidad aumentada. Les voy a compartir por acá otro ejemplo. Bueno amigos, esto que les comparto de la realidad aumentada en realidad es algo muy básico. Hoy en día hay artistas que trabajan con animaciones muy complejas, muy elaboradas. En realidad lo mío es algo inicial, es algo autodidacta que voy aprendiendo a través de la misma internet y que quiero compartirlo con ustedes. Vale recalcar que no es lo mismo lo que podemos ver a través de este video o de algunas fotos o imágenes, porque lo mejor de la experiencia fotoluminiscente es cuando estamos acá presentes en Casa del Mar y se apaga la luz y todo lo que nos rodea y toda la oscuridad que nos envuelve empieza a brillar con pequeños puntos de luz. Es algo similar como estar en un planetario, pero con una expresión completamente artística y creativa. Entonces la invitación es para que si les gustan estas imágenes, pues tan pronto podamos reencontrarnos, visiten acá la experiencia en Casa del Mar. Después corrí por tu jardín y tu tormenta. Cogí todo. Salud. Muchas gracias por esta invitación a la Alianza Francesa.
tener uno la oportunidad de hablar de lo que fue la vida en París es una oportunidad para sacar el archivo, los recuerdos y, bueno, compartirnos también una copita de vino. Muchas gracias, María, por acompañarme en esta mirada de archivo que es extenso, porque aquí está un poco de la casa, que era en el 9 Rue Larrey, en el 5º arrondissement. Tuve la suerte de llegar a una casa muy especial, que antes era una zapatería en el siglo pasado. Yo fui invitada a vivir allá por un tiempo. Fue una locura, que yo ya me devolvía para Colombia. Yo llegué a Barcelona y me devolvía el año siguiente, pero en ese momento pues el amor pudo más y me quedé en París por 3 años. Tanta luz aquí que ya no puedo ver. Ahí vamos a compartir hoy un poco de esa experiencia, de lo que es ser inmigrante, de lo que es trabajar en un taller de restauración, algunas piezas para museos. Tuve la oportunidad de estar con un equipo de restauradores de varios lugares. Había una colombiana, compañera mía de la universidad, Ciliana Villegas, estaba una polaca, Alexandra, y estaba una francesa. Y éramos 4 mujeres en ese taller. Entonces vamos un poco a conversar de eso hoy. En el momento en que yo llego a Francia, yo no tenía trabajo y pues iba a empezar por lo que empezamos todos los inmigrantes, ¿no? Y de hecho lo hice también. Paralelo al taller de restauración iba haciendo ménage en algunos lugares, iba haciendo limpiezas. Pero tuve la opción de que una amiga que era compañera mía en la universidad, que se llama Ciliana Villegas, estaba trabajando en el atelier de Petichon, cerca a la Ópera de París. Hay varios talleres allí, especialmente tenía una vacante de una pintora. Ella me recomienda y llevé un portafolio y me dijeron, bueno, que íbamos a hacer un ensayo. Yo era la única pintora y ellas eran 3 escultoras, o sea que yo tenía que hacer pues, la pintura de todos los objetos que iban saliendo del taller. Ese fue, digamos, yo no sabía trabajar con aerógrafo y pues claro, eran unas pinturas que tampoco conocía, entonces empezar a conocer todo el oficio, toda esa química y toda esa, digamos, toda la parte logística de un espacio solamente para mí como pintora, con cómo se hacía ese primer fondeado de una obra, cómo el color tenía que ser perfecto y que no se notara la unión, y cómo empezar con un pincel gordo o delgado o de determinadas características, hacer todo el decorado y la filigrana que venía encima. Era, digamos, un entrenamiento de todo, de ojo, de mano, de coordinación, de destreza motriz, de destreza. Era como estar y entrar en el espíritu del artista que lo hizo para yo reproducirlo. Era un ejercicio muy, muy, muy exigente, muy minucioso y que me dio pues, un entrenamiento que me ha servido mucho. Ya después en Colombia he tenido la oportunidad de restaurar algunas cosas, pero no es tan conocido, digamos, esa área de mis competencias no es conocida, la restauración. Por eso es como bonita esta invitación para mostrarla, porque yo diría que ahí fue mi entrenamiento, en ese taller durante esos 3 años. Tuvimos la posibilidad de restaurar obras de mucho valor, tanto que venían con el vigilante y estábamos restaurando y el salvaguarda de esa obra estaba allí presente.
Uno especialmente que recuerdo es un samurái japonés, una obra que las escultoras de ese taller hicieron una belleza de reconstrucción y bueno, ya luego hice la pintura y hicimos la restauración para los paneles islámicos del Museo del Louvre. Se abrió la sala Richelieu, a mí me tocó la inauguración de la sala y tuve la posibilidad de restaurar esos paneles, hacer toda la parte de pintura. Fue muy emocionante después ir al museo. ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Como que este patrimonio de la cultura francesa, pues yo haya podido participar en un pedacito como de volver a poner a circular estas obras tan antiguas y tan cargadas de símbolos, de historia, de sentido, de contenidos. Si yo no hubiera sido creadora, no sé, como dice Alex de la Iglesia, que hubiera sido un psicópata si no hubiera sido un cineasta. Yo a veces digo, no, a mí me salvó fue el arte, porque yo tenía, no sé, unas condiciones y una existencial desde chiquita muy fuerte. Para mí ha sido el arte y pienso que también para los otros, que ha sido una experiencia que se ha enriquecido también es en el contacto, en la interpretación, en la producción con el otro. Yo creo y siento que he sido una creadora para no morirme. Yo pensé todo el tiempo que me iba a morir joven, que yo no iba a llegar a los 20, que yo no iba a llegar a los 30. Acá que pasa una década, digo, ay, logré. Siempre pensé que me iba a morir joven, o sea que he sentido esa presencia muy fuerte y ahora en esta época también es como si se hubiera revelado. Solamente se logra apaciguar cuando llega el amor, cuando llega como el amor profundo y en ese momento es como si eso se volviera el antídoto. Yo digo, ay, pucha, no he vuelto a pensar como que me voy a morir y ya, este es el tiempo que me queda y tengo que hacerlo todo, sino que llega ese antídoto y yo como que, ay, tengo como unos periodos como de que estoy como en un invernadero y en ese invernadero estoy como viviendo algo y después ¡fua!, vuelvo y salgo y en ese volver a salir vuelve otra vez como esa presencia, pero es como un ir y un devenir todo el tiempo de esos dos aspectos. El libro azul yo no lo hago porque estaba ya teniendo la intención de hacer ni un libro de artista ni nada. El libro azul sale porque yo en 1993 vi uno de los periodos más fuertes, una verdadera epifanía. Y en esa epifanía yo necesito un diario. Juan me regala este cuaderno y empiezo diariamente. Me daban unos ataques de pánico allá. Empiezo a recortar todo lo que llega. Lo que veo en los cafés hay cantidades de postales y de impresos promocionando obras de teatro o eventos o campañas y empiezo a recortarlo todo. Y hago un calendario que comienza con una huella y reflexiones de una época. Y pongo los poemas que me van gustando. Emily Dickinson me gustaba mucho y me sigue gustando. Y dice, una cinta de seda no te salvará del abismo, lo hará una soga. Pero como souvenir una soga no es bella. Te digo no obstante, cada paso una trampa, cada parada un pozo. Di pues lo que prefieres, soga o cinta, son módicos los precios. Así empieza la bitácora. Pues para que vean el voltaje de lo que estaba viviendo en ese momento.
tengo parte también de la memoria de la que hemos hablado, con una estrella al interior en turquesas y azul. Un cuaderno que se convirtió, digamos, en mi diario durante varios años. Paralelo a él iba desarrollando la serie de las crisálidas, pero este libro fue mi acompañante en el momento donde no pude trabajar, tuve la incapacidad por los ataques de pánico. Entonces este cuaderno propició, digamos, como un hecho también terapéutico. La casa tenía una parte donde los muros se iban cayendo, la pintura, como cáscaras. Y yo iba tomando eso como parte de los soportes de algunas obras. Entonces en las crisálidas, en la obra de las crisálidas las involucré, y en el cuaderno también, en el libro azul también. Yo diría que todo el periodo de Francia estuvo marcado por el azul, porque François Simon, que fue, digamos, nuestro amigo y también nuestro protector, que era con quien trabajaba Juan, era un inválido de guerra, vivía en Invalides, en el Hospital de los Inválidos. Con él iba a ver las exposiciones de todo lo que había, y él fue el que nos cedió muy amorosamente la casa de la que era su esposa, que ya había muerto. Y François era discapacitado, no tenía movilidad ni en los miembros superiores ni inferiores, solamente tenía movilidad en un dedo, y tenía una tabla azul donde tenía toda su vida, pasaba allí, el control de la televisión, todo, y él solamente tenía que mover y oprimir. Y hago una serie que también se llama La Tabla Azul, sobre él, que era mi modelo. Hay mucha luz y hay también mucha oscuridad, porque la crisálida necesita de ese repliegue, de esa oscuridad para formarse. Entonces no es una luz que aparece y resplandece todo, es una luz que apenas está en proceso. Es una larva que está abriéndose camino. Y cuando miro esto, pienso en todo lo que se reparó en el periodo de Francia. Fue el periodo de la crisálida, y fue el periodo de toda la transformación, porque igual era la primera vez que iba a tener mi casa, que estaba viviendo en pareja, todos los retos y desafíos que eso implica, y estaba restaurando, tenía en mis manos parte del patrimonio francés, que son estas obras. Y finalmente, cuando veo esto, me doy cuenta que fueron 4 años de reparación, de restauración, de volverme a hacer. Mi momento sí era el otoño, todas esas hojas de vid florecidas en todas las fachadas, y como yo era el patio interior, pues todo esto crecido, salir y ver estos sepias, tonos de ocres, los árboles mudando, y finalmente yo también estaba mudando, todos estábamos mudando. Mi clima es el otoño más que la primavera, más que todo el otoño, como la preparación para hibernar. Dioscórides me dijo tal vez uno de los piropos más bellos que he recibido. Me dijo: tú eres un ángel conector de mundos. Y pienso que lo que he hecho sin proponérmelo, como parte de esas cosas que uno no sabe a lo que viene, pero que de pronto uno se da cuenta que por ahí era,
es de pronto que es una fibrita pequeñita en el universo que va conectando lo uno con lo otro, porque estar en París para restaurar parte de mi historia como árabe, pues es totalmente surreal y hermoso. Haber hecho ese viaje por la memoria para volverle a dar un brillo nuevo a los objetos, pues creo que era la tarea que me tocaba en ese momento y la que me sigue tocando, porque ahora lo hago con la ciudad, con la memoria de la ciudad, en los objetos de los cubos, con Espacio y Ciudad, que hemos hecho toda la adecuación del mobiliario urbano y todo está lleno de memoria, los cacicazgos, en Pereira, algunas referentes de la fauna, de la flora de la región, las cuencas, en lo que es el río, la significación que tiene, por ejemplo, toda esa riqueza hídrica y toda esa biodiversidad, y que seamos un corredor y de pronto que eso quede también en las obras actuales. Entonces yo lo que voy haciendo es como ir dejando testimonio de este presente, ir reconstruyendo un poco ese futuro, ese pasado, ir construyendo ese futuro. No sé, pienso que el arte es el vehículo que me ha permitido estar en todos los tiempos, en ese pasado, en ese presente, ir de alguna forma empezando a tejer esos hilos que van a formar una nueva manta. Tanta luz aquí que ya no puedo ver. Hay tanta luz aquí que ya no Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, bienvenidos a esta visita comentada por la exposición Acervo Expandido. Mi nombre es Juanico Moreno, yo soy uno de los curadores junto con los algoritmos, digamos, con los cuales se hizo esta exposición. Y la idea de este ejercicio, de esta actividad, de este video es poder hacer una visita comentada, mostrarles un poco acerca de la exposición, de qué elementos tiene, cómo se recorre, un poco de la historia, pues para que sirva de entrada, de introducción, y para que cada quien pueda también adentrarse dentro de lo que es la muestra. Entonces, bueno, acá entramos a la exposición directamente, como si estuviésemos entrando por la parte izquierda de la sala principal del Museo de Arte de Pereira. Y la exposición comprende, digamos que el espacio desde esta gran sala. ¿Cómo fue organizada esta exposición? ¿Verdad? Esto es un poco lo que quiero explicar hoy. Entonces, entramos y nos damos cuenta de que hay una serie de retratos, pinturas, imágenes, pero digamos que para saber un poco más de cerca de qué consiste, deberíamos ir, digamos, donde sería el texto curatorial o donde estaría la explicación de la exposición. Esta exposición, digamos, surge hace 2 años a partir de estas dos preguntas. ¿Puede una exposición de arte ser curada por algoritmos? ¿Qué tipo de beneficios y problemas tiene el uso de estas técnicas aplicadas a la curaduría? Entonces, a partir de este momento, empezó un proceso de aprender cómo hacer, cómo utilizar algoritmos, cómo utilizar aprendizaje de máquinas
y cómo aplicarlo a exposiciones de arte, o por lo menos empezar a pensar de qué maneras podría ser aplicado. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es simplemente una serie de una instrucción, ¿verdad? Es una receta de cómo hacer un plato de comida, ¿verdad? Coja tales ingredientes, proceselos de tal manera y al final va a tener esto. Hoy por hoy, digamos que nuestro mundo corre en algoritmos, solo que no son recetas de cocina, sino son instrucciones de cómo tomar X información y convertirla en Y, y cómo coger Y información y convertirla en Z. Y un poco el interés era, bueno, cómo podría ser aplicado este tipo de procesos a algo tan, digamos, subjetivo, como tan cercano a la sensación humana, lo que es una obra de arte, ¿verdad? Entonces, para ello, partí un poco de la idea de la que parte la gran mayoría de curadores de un museo, ¿no? Y tienen una colección de arte, ¿verdad? Una serie de obras, una serie de imágenes que han visto a lo largo de su vida, de las cuales aprenden, y tienen una cantidad de texto, todos los libros con los que han trabajado, todo el material que han leído, y a partir, digamos, que de estos dos elementos empiezan a formar un criterio, aprenden, se profesionalizan y digamos que empiezan a generar contenidos o exposiciones para ofrecer al público. Entonces, al obtener estos dos elementos, eh, los cuales fueron buscados en el Museo Metropolitano, el proyecto empieza hace más de un año y digamos que la manera de acceder a la información del museo es bastante fácil y es bastante asequible, precisamente para que todo el mundo pueda hacer este tipo de experimentos. Esta información va a ser procesada por una red neuronal. Una red neuronal que es digamos, un conjunto de algoritmos que están diseñados de manera tal que traduzcan una imagen, lo cual es un conjunto de píxeles, y que eso lo pueda representar en una serie de números, ¿verdad? Una serie de números que van a no solo representar cómo se ve la imagen, sino patrones dentro de esa imagen, combinaciones de patrones dentro de esta imagen. Y lo mismo sucede con las palabras. Cada palabra tiene un número y cómo esas palabras están usadas una al lado de las otras nos genera una serie de palabras clave, las cuales podemos ver en esta parte inferior. Luego, ¿qué podemos hacer cuando ya hemos traducido imágenes o palabras en números? Los podemos comparar con otras imágenes u otros números para medir la compatibilidad. Sin embargo, antes de seguir, quisiera mirar un poco acerca de la colección del Museo Metropolitano. En tanto que es un museo que tiene una colección muy organizada y disponible en línea, se pueden hacer estudios o análisis acerca de la información que ellos tienen. La colección que tiene disponible es de alrededor de 400.000 piezas, lo cual es bastante información, y por lo tanto solamente trabajé con 980 obras, que son las obras maestras o las obras más destacadas del museo. Estas obras son decididas por una serie de departamentos curatoriales. Ellos dicen, esta obra es importante en el museo, esta no. Y entonces se puede hacer un análisis cuantitativo de este tipo, de estos juicios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podemos ver, al hacer análisis de las obras, que casi la mitad son provenientes de Europa, el 19% provenientes de Asia, un 13% de África, principalmente colección de arte egipcio, Norteamérica e indeterminado. Obras de América del Sur solamente hay una en toda la colección, o por lo menos en estas piezas clave. No solamente eso, sino podemos saber la cantidad de piezas de cuyo autor el nombre es conocido, es decir, de todas estas piezas, cuáles se les atribuyen a una persona en particular, a un individuo, a un artista. Y podemos ver de manera bastante marcada que en Europa el 77% del nombre de los artistas se conocen, en Norteamérica es el 93%, sin embargo, obras de Asia y obras de África tan solo se conoce el 35% y un mísero 1,6%. Esto habla de cierta manera de la representación, de la manera en la cual los artistas son concebidos y son representados. Aquí podemos ver la distribución del tipo de obras, que es mayoritariamente arte clásico o arte neoclásico, ¿no? Del siglo XVI al XIX.
Y un poco eso nos deja ver de manera general cómo se compone esta colección. Sin embargo, la colección no es solamente de las obras visuales, sino también de las palabras o qué palabras se han usado para describir esta colección. Aquí podemos ver las palabras clave que se extraen de alrededor de 60 catálogos de exposición en los cuales se lee todo el texto y se analiza cuáles son las palabras que aparecen más, cuáles son las palabras que aparecen en sectores o en partes más clave, y se hace una selección con la cual también se puede tener una representación conceptual de lo que se dice o de lo que se habla en conjunto con las imágenes. Sin embargo, al tener esta base de datos y al haber entrenado nuestra inteligencia artificial o a nuestro aprendizaje de máquinas, tenemos un modelo que ha aprendido a ver las obras y que ha aprendido a decir las palabras de este museo. Pero esto solamente, digamos, tiene un uso cuando se compara con una información externa a la cual no se había expuesto. Y para ello hice una labor de recopilar alrededor de 70, la obra de 70 artistas que han participado en ciertos eventos de arte en Bogotá, como el Salón de Arte Joven, Arte Cámara, Feria del Millón, Cámara de Comercio. Y de sus cuentas de Instagram obtuve tanto todas las imágenes como las palabras con las que se describían esas imágenes. Una vez se tienen tanto estas imágenes nuevas de Instagram como las imágenes del museo, y el texto de Instagram y el texto del museo, se puede comparar con ese modelo y eso nos va a arrojar un listado cuantitativo de qué tan compatibles son estas dos obras basado en 4 parámetros. Uno, qué tan compatible es cada obra visual con todas las obras del museo, qué tan compatible es esa misma obra con las 10 obras más parecidas a ella. Qué tan compatibles son las palabras del artista con todas las palabras del museo, y qué tan compatible es con las 30 palabras más cercanas a ella. Esto, digamos que se acumula o digamos se computa en un listado y nos arroja que el artista 5 es 60% más parecido, parecido a la colección, el artista 10 60%, sucesivamente. Estos resultados, digamos, no son del todo maquínicos. Hay un criterio como curador en el cual seleccionar que se compare todas las obras, 10 obras, 30 palabras. Este tipo de decisiones son decisiones que ya empiezan a cambiar o a afectar el tipo de exposición que vamos a ver. Sin embargo, cuando se obtiene el listado final, vuelve a haber otro proceso de selección y de volver a resaltar o a seleccionar qué obras y qué conjuntos de obras son los más significativos. ¿Por qué? Porque hay ciertos momentos en los cuales simplemente hay obras en la cual la similitud es muy literal y a lo mejor no nos dice mucho o nos dice cosas nuevas cuando se comparan estas dos cosas. Y es por eso que el resultado final que podemos ver en la exposición es una mezcla de mi criterio, digamos que personalmente considero que se abren nuevas interpretaciones, nuevas ideas al comparar estas obras, al igual que el criterio de la máquina al poner juntas las obras que están, digamos, dispuestas. La distribución de la sala también fue una obra del algoritmo. Él hizo una selección de visualmente los tipos de características que tiene cada obra e hizo una organización que yo después puse o sobrepuse al espacio del museo para obtener, digamos, este tipo de configuración final. Entonces, si vemos, de pronto pensamos en términos de una imagen que se va transformando, tenemos que acá hay retratos, ¿verdad? Retratos femeninos, ¿verdad? De alguien cargando algo en sus brazos, como un buque de flores o unas uvas o unos bebés. O, por ejemplo, figuras de cierto nivel de imponencia, ¿verdad? Ciertas personas que tienen además
tocados en la cabeza, como el Taita Felinto, digamos un líder espiritual del resguardo Siona, al igual que esta persona que tiene su tocado de flores, este que tiene su sombrero y San Andrés que tiene la aureola. Y podemos ver que, por ejemplo, esta comparación son todas figuras de cierto poder económico o cierto poder espiritual. Si continuamos de pronto viendo cómo se transforma, pasamos de imágenes de muchos colores a imágenes humanas que se van decolorando y vamos llegando a las obras en papel y a las obras en tela, en las cuales, por ejemplo, tenemos este kimono de conchas marinas y algas, que se compara con esta bella obra en papel de La vida de los árboles, por una ilustradora colombiana llamada Ana María Lozano, y cómo esas figuras humanas que se convierten en papel, luego se convierten en papel con motivos naturales, como por ejemplo esta fotografía Archivo del Territorio, que es una fotografía de unas plantas, o este intaglio, que son literalmente plantas puestas en papel, o además estos motivos florales que se ven en este libro. Una vez se pasa como estos elementos en papel que tienen elementos de la naturaleza, se transforma rápidamente en paisajes, en elementos naturales, montañas, plantas, árboles y lagos. Y luego, por este elemento del lago, llegamos a estas figuras escultóricas. A pesar de que esta es una fotografía del artista Felipe Romero, podemos ver que el tipo de figura es muy escultórica y por ende se empieza a conectar con estas esculturas de Hércules, de Buda, que posteriormente llegan a esculturas mucho más clásicas y que después se llegan a reducir digamos, a rostros o digamos a estas figuras faciales del antiguo Egipto o de la Francia medieval, que se comparan con la obra de Adalberto Calvo, un artista barranquillero. Y luego de haber pasado nuevamente por la figura humana, volvemos a llegar al retrato. Esto evidentemente es una adaptación al espacio del museo y vemos que al llegar acá, volvemos nuevamente casi que figurativamente a volver a esta primera parte, y es porque digamos que se tuvo que adaptar a la forma, digamos, de acordeón de la sala del museo, pero matemáticamente están mucho más cercanas las unas de las otras, y es, digamos, una pequeña nube de obras que están ahí representadas. Ahora, ¿cómo podemos recorrer esta exposición? ¿O qué información tenemos disponible a nuestra vista? Entonces, podemos navegar haciendo clic en estos botones del suelo para movernos a través de la exposición y haciendo clic en estos botones para abrir el panel de información sobre cada artista. Ahora, hay muchas obras para poder comentar en esta pequeña visita, el contenido de cada una de ellas. Sin embargo, al abrir cada una de las relaciones que se establecen, hay una pequeña descripción en la que se explica por qué hubo esta relación, por qué esta relación es importante y le agrega información tanto a la obra del artista colombiano como a la colección del museo. Las imágenes, su información, al igual que algo muy importante que es la relación entre los conceptos del artista con los conceptos del museo. La comparación de las palabras también le da cierto valor a el tipo de palabras que dicen o el tipo de discurso que tiene un artista en relación con el museo. Entonces podemos ver que aquí las palabras que están en color rojo son las palabras clave del museo, y aquellas que están de otro color son las de cada artista. Una línea es un vínculo importante de más del 70% de parecido, y este número implica qué tan parecida es la palabra con todas las palabras de la colección del museo. Entonces podemos ver similitudes porque la palabra es la misma, como dibujo, o similares, como dibujo con caricaturista. De pronto relaciones un poco más sugestivas, como construido y fabricada con elaboración, por ejemplo.
un poco más abstractas como realidad con incuestionable, y las relaciones internas dentro de las palabras de los artistas. Entonces, hay que tener en cuenta que cada obra y cada emparejamiento de la obra del artista con el museo pasa por estos dos criterios, y así vamos a poder explorar cuáles son las relaciones que hay, que se han tejido en cada una de ellas. Entonces, esto un poco para que cada quien pueda explorar de manera libre. Por último, tenemos esta barra de información que nos va a botar la misma información que tuvimos en nuestro muro de texto curatorial por allá, solo que en inglés. Y estos dos enlaces nos van a llevar a dos mapas externos que podrían ser la exposición, pero en una versión distinta. Entonces acá es el mapa de relaciones entre las obras de los artistas y las obras del museo. Están las palabras clave, las líneas simbolizan esa relación. Al oprimir espacio podemos ver que se reacomodan acorde a la cantidad de enlaces que hay entre una y otra. Y en este otro mapa que se abre, podemos ver el mapa general, la constelación general de términos y de palabras del museo en relación con las palabras de los artistas. Entonces, todas las palabras que están en rojo son las palabras del museo. Vemos que hay unas más grandes porque hay muchas más relaciones que apuntan a palabras como estilo, tiempo, diseño, pintura, artista. Son aquellas que se conectan en mayor cantidad de nodos o de conexiones. Y cada artista tiene su color individual. Entonces podemos ir aquí, ver de qué artista, a qué artista le corresponde esta palabra, y ver las relaciones que se establecen en tiempo real. También se le puede oprimir espacio para que se reacomoden. Y bueno, ese es un poco una mirada introductoria a la exposición. Espero que con esto no solamente entiendan un poco más acerca del proceso, de cómo se llegó a esta muestra, sino que también tengan más herramientas para poder leerla y poder entenderla a profundidad. Me interesaría mucho saber si tienen comentarios, si quisieran saber más, pueden comentar o hacerle llegar sus preguntas a las redes del Museo de Pereira o directamente a mi cuenta de Instagram. Y bueno, estoy abierto a comentarios y a colaboraciones, ¿por qué no?, con respecto a estos temas. Muchas gracias por haber visto el video hasta este punto y que tengan un buen día. Adiós. Para que todas estas entidades museales se fortalezcan, necesitamos de la participación de todos ustedes en sus diferentes actividades. Esperamos que hayan disfrutado de todos estos videos y experiencias y nos vemos en una próxima celebración. Feliz Día Internacional de los Museos.